En esta ocasión, en este capítulo, vamos a hablar de terapias alternativas para enfrentar el duelo y nos acompaña para abordar este tema nuestra compañera Nora. Ella está en México. Hola Nora, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí desde Coatzacoalcos, Veracruz, México. Los saludamos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por decirle sí a participar en este proyecto, que como saben lo hacemos con el deseo de traerles herramientas del día a día para enfrentar la vida cuando se quiebra a pedazos y la vida misma nos lleva y nos mete en el duelo. Bueno, Nora, contame, ¿qué alternativas podríamos hablarle a los compañeros y compañeras que nos están escuchando para poder enfrentar sus duelos? Bueno, en esta parte te quiero comentar que en México no están reguladas las terapias alternativas como en otros países. Por ejemplo, en Alemania, la acupuntura está regulada también. Tienen que presentar exámenes oficiales. En Japón también, en China también, por supuesto. En Francia, la homeopatía tiene, ¿cómo se dice? Como subsidios del gobierno también se fomenta la profesionalización de este tipo de terapias y se integra con la de la medicina tradicional, digamos. Y es muy importante aquí que esto se tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando estamos en duelo, eh, de verdad estamos tan desesperados por encontrar una pastillita mágica que nos quite el dolor, esa receta que, que nos evite todo el dolor, todo el sufrimiento y que pasemos ese proceso tan rápido. Nos ponemos a buscar qué podemos hacer. Eh, Entre las que más recurrimos son la acupuntura, ¿sí? La acupuntura porque en el duelo hay un dolor físico también, un cansancio. Yo ocupé mucho tiempo, casi un año, cada semana, la terapia de acupuntura me servía mucho. Y ahora que empiezo a reflexionar, me acuerdo mucho que la persona con la que es una médico general, ella se especializó en acupuntura y en homeopatía, pero en ese tiempo que yo iba, ella ponía música cristiana. Entonces, haz de cuenta que al tiempo que me ponía las agujas, ponía la música y estás en la cama sola, y pues era llorar y llorar y llorar, y era doble terapia. Claro. Entonces, ocupé mucho. Eh, Me querían dar medicamentos para la depresión. Nunca quise tomarlos y tenía yo la idea de que me iba a ser adicta, que me iba a dañar, y opté por la homeopatía. Mucho tiempo tomé chochitos para la tristeza. Me daban mis chochitos y recuerdo mucho que mi hija me veía y ya iba con mis chochitos. Este, También ocupé los masajes holísticos, ¿sí? Ya ahorita ya hay hasta masajes tanatológicos que lo hicieron como una división de qué tipo de masaje. También ocupé flores de Bach, ¿sí? No sé si has escuchado de las Sí, flores de claro. Bach. Ajá, hay unas de rescate emocional, esas también las ocupé. Este, Reiki, Ujú. las piedritas también me daban los masajes. Los masajes estuve casi un año y medio y la verdad me ayudó mucho. La persona venía de la Ciudad de México a darlos. Era una persona que tenía mucha experiencia. Yo se buscaba que era, por ejemplo, para la homeopatía y la acupuntura, busqué a una médico general que tuviera los conocimientos y bueno, con ella iba. Este, para la parte de flores de Bach y Reiki también con una persona muy reconocida aquí en la ciudad, porque tienen hasta certificaciones, digo, a niveles, no sé si que, no son oficiales, pero sí tienen cierta validez en el ambiente. Y a mí lo que en mi desesperación durante los primeros meses también fui a
a unas terapias de angeloterapia, que es así. En mi caso, les puedo comentar que fue un charlatán con la persona que acudí. Uh-huh. Eso es muy importante porque yo les digo mi experiencia. En los primeros meses, una desesperación que tenía yo por querer contactar, por querer saber de mi hija, por tener ese contacto, cuando menos que hubiera una señal de que ella estaba bien, ¿no? De que me perdonara. Entonces, sí caí en manos de charlatán, muy arrepentida, muy arrepentida. Fue una experiencia muy fea, muy triste, porque es cuando te das cuenta que a la gente no le importa el dolor que esté sufriendo, la gente quiere dinero y no le importa sufrir. Hay otra terapia que ahorita está muy de moda, que es la de constelaciones familiares. Uh-huh. Esa también lo reconozco, ahí también anduve. Tampoco me llenó, tampoco me satisfizo. Y lo único lo que a mí más me ayudó, lo que más me ha ayudado y lo que me sigue gustando mucho es la parte tanatológica, el acompañamiento tanatológico. Creo que eso fue mi salvavidas. La logoterapia también, eso para mí ha sido lo mejor. Y fíjense que hubo un momento en que yo como que tuve un resentimiento por lo que me había pasado con lo de la angeloterapia. Entonces empecé nuevamente con ese escepticismo hacia las otras terapias alternativas. Pero hay un maestro que me dijo, le digo, oye, ¿y cuál es la mejor terapia para nosotros cuando estamos en duelo? Me dijo, la mejor terapia es la que te haga sentir bien. Claro, la que te funcione. Entonces, la que te funcione. Y entonces he visto que a muchas personas les funciona la yoga, ¿sí? Claro. Hay muchas personas que les ha servido muchísimo la repostería, de verdad, empiezan a hacer y empiezan a ir como una forma para entretenerse en algo y empiezan a hacer maravillas, empiezan a hacer bordados. Claro. De verdad, ahora la pintura, toda la parte de arteterapia, la pintura, pintan hermoso. Ahora nos acaban de pintar un angelito que tú dices, qué maravilla, ¿no? Qué bonito pintan, ¿no? Yo lo hubiera pintado bien feo. Pero hay muchas terapias alternativas. Lo importante es cuál te sirve. ¿Sí? Claro. A mí la que más me ha servido es esa, pero créanme que la cocina soy muy mala. Estoy muy desesperada para estar pintando, para bordar, pero me encanta estar coordinando eventos. Me encanta dirigir. Creo que también es una forma de que he dirigido mis sentidos, mis emociones. Escribir me gusta mucho. Escribir, pero dijéramos en estilo libre. Pero hay personas que de verdad que me he sorprendido ahora porque he encontrado que escriben hermoso. Tienen una facilidad para expresarse de manera escrita que no la tienen en forma verbal, en forma oral, ¿sí? Claro. Pero cuando escriben maravilloso. Entonces, terapias, yo vuelvo a reiterarle, la terapia que les haga sentir bien, esa es la buena, ¿no? La que claro. Les haga sentir bien. Sí, yo quisiera comentarles, y ahora que te escuchaba decir todo lo que nos aportabas, conozco un grupo en Argentina que son las tejedoras, son mamás que han perdido hijos, se juntan para en silencio tejer y les funciona, y les funciona muy bien. Hacen otras cosas y me parece que una sola terapia no es suficiente. Yo diría, sumaría lo que vos nos has aportado, moverse. Moverse es algo increíblemente necesario y te va a ayudar para dormir mejor, y todos los que estamos enfrentando o han enfrentado un duelo significativo saben que cuesta mucho dormir y bueno, agotar el cuerpo en el sentido de que fluya la energía física y
y de alguna manera el movernos nos permite reflexionar. Es más, nos llama a reflexionar y si lo pueden hacer, y este es algo que les aporto, si lo pueden hacer en la naturaleza, muchísimo mejor en la playa, en una montaña, en un bosque, en un río. Nadar es extraordinariamente valioso y también te hace fluir, que es lo que creo que ocupamos en tiempos de duelo. Me parece muy adecuado esto que decís, que hay que ser cautelosos porque hay mucha gente poco seria en todo esto. Y podemos buscar información en donde sea que estemos, pidiendo referencias, porque sí, cuando el duelo es importante y es significativo, buscamos, como decía Nora, aquella pastilla, aquel salvador que nos quite aquel dolor y que aquello que nos está agobiando deje de agobiarnos. Nora, yo quería preguntarte, porque si quien te escucha no te ha escuchado en los anteriores podcasts que has participado, hablabas de tu hija, no nos contaste al principio, bueno, ¿de qué duelo estás hablando cuando nos estás diciendo, bueno, yo hice tal terapia, tal otra, etcétera? Bueno, mi hija fue secuestrada el 7 de julio del 2014 y estuvimos 60 días sin saber de ella. Emprendimos todo un movimiento social para que las autoridades nos hicieran caso y recuperáramos su cuerpo. Mi hija fue asesinada y enterrada clandestinamente. Recuperamos su cuerpo un 5 de septiembre del 2014 y a partir de ahí inicié con la primera, digamos, de las estrategias que ocupé para el duelo fue la de caminar, salir a caminar, porque yo me quería suicidar, Mari. Yo tenía la intención de suicidarme, tenía muchas pastillas que me habían dado durante los 60 días que duró el secuestro y me sirvió mucho caminar y hablar. Hablaba yo sola, hablaba sola y creo que es una doble estrategia, un doble recurso que aplicas ahí, vas desahogando y vas aparte caminando y tienes la atención dividida porque tienes que ir viendo dónde vas caminando. Claro. Entonces ese fue mi duelo, por una parte la culpa, los remordimientos, me estaban agobiando tremendamente, entonces tenía yo la necesidad de constatar, de confirmar que mi hija estaba bien. Y como algo así, aunque parezca tonto, ¿no? Si yo la escuchaba, si me daba una señal, significaba que me había perdonado, ¿no? No haberla encontrado, no haberla podido rescatar. Claro. Entonces, te digo y aparte, se presume que mi hermana participó en el secuestro. Entonces, toda la parte familiar fue muy complicada, muy conflictiva. Entonces, siento que para mí perder a un hijo es terrible. Los 60 días que pasamos buscándola fueron terribles. Durante esos 60 días fue cuando me regalaban las flores de Bach, ese rescate emocional, ¿sí? Y llegaba una persona a darme masajes. También la oración, me ayudaba mucho, orábamos. Y fue a partir de ahí que después de que ya nos entregan el cuerpo, se hace el sepelio y todo, que empiezo yo a buscar esa desesperación tremenda, porque ni siquiera, o sea, digo que culturalmente cómo estamos tan ciegos, ¿no? De que hay mucha gente ahora aún que desconoce siquiera la palabra tanatología o que existen grupos de ayuda, ¿no? Entonces, estaba yo en cero, Mari, en cero, de verdad. O sea, a mí cuando una amiga me dice, oye, Nora, estoy preocupada por los niños, consígueles un tanatólogo. Nosotros ya los habíamos llevado con un psicólogo infantil, pero yo cuando veo esa palabra tanatólogo, ¿qué es eso? Entonces empiezo a investigar y pues me doy cuenta que ya es donde empiezo, ¿no? Ya
a saber un poquito y me voy a Veracruz y todo, y empiezo a saber. Ahí me contaron de la angeloterapia, de otras terapias alternativas. Y bueno, ya regresando a WhatsApp, pues puse en práctica muchos, pero sí era, o sea, es esa desesperación que tienes, ¿no? Cuando tienes ese dolor tan intenso que no sabes qué hacer con él, dónde ponerlo, porque está acabando contigo, ¿no? Entonces, todas esas terapias considero que me sirvieron muchísimo, todas esas terapias alternativas, la acupuntura, la homeopatía, los masajes, las flores de Bach, el Reiki. Recuerdo que había una de las personas que con las terapias alternativas que iba, que esa nada más te tronaba por aquí, por los hombros y los deditos de los pies. Pero oye, con eso te daba como un respiro, como un descanso tremendo, ¿no? O sea, te permitía dormir. Entonces, considero que lo que te sirva, y si estás en las posibilidades de poder pagarlo, porque esa es otra amarre. O sea, aquí hablamos de terapias alternativas, pero muchas veces no podemos pagarlas, ¿no? Claro, claro. Y creo que de las terapias alternativas, pues no hablamos de los grupos de ayuda mutua, ¿verdad? Porque esa es una terapia Claro, alternativa. Sí, creo que es de claro. las mejores, de las más sanadoras. Sí, y de los grupos de apoyo hay para el tema que eventualmente necesiten. Bueno, nosotros, Nora y yo, pertenecemos a los grupos de apoyo de personas que hemos perdido hijos, pero hay quienes van porque han perdido su marido, su esposa, hasta los hermanos, por supuesto que tienen su grupo, y bueno, quien necesite ayuda la va a encontrar. Lo que pasa es que tiene que buscarla. Y además de eso, y creo que vos en eso me puedes ayudar para decirlo, es que hay que aceptarla en el sentido de incorporarse al grupo no con ideas formales de cómo lo pueden ayudar, sino más bien dejarse ayudar. Eh, Nora, también quiero decir para que lo digas, vos sos tanatóloga, ¿no? Es decir, enfrentaste la pérdida, el duelo de tu hija sin serlo, hoy lo sos. Si volvés a ver el pasado, eh, ¿hay algo que te pudieras decir? Es decir, no hubieras usado tal terapia o tal cosa, fue un desperdicio de tiempo, como para que lo veamos eso con la realidad más real que podamos darles a quien nos escucha. Sin que me crucifiquen, por favor, no tomaría constelaciones ni angeloterapia. O sea, en mi experiencia, pero sé que a muchas personas les sirve. Tengo una amiga, súper amiga, que es angeloterapeuta y le respeto y le admiro y la quiero mucho, pero en mi caso no me funcionó. Sí, o sea, en mi caso personal. Entonces, constelaciones y angeloterapia no. Reiki, la Reiki también no sentí que como que fuera de mucha ayuda. Que te ayuda. funcionara. Lo que más me gustaba era los masajes y la acupuntura, y de alguna manera, digo, los chochitos, pues, para la tristeza, ¿no? Esos sí los tomé mucho tiempo y no sé cómo los tomé, no sé cómo hubiera estado si no los hubiera tomado, pero pienso que eso sí sirven, ¿no? Sí, pero fundamentalmente ya no lo decía, o sea, lo que le sirve es lo que usted tiene que usar. Y creo que una de las más grandes que Nora nos dice, y lo dijo vamos a ver, como darnos, como conversar, ¿verdad? Porque lo que estaba haciendo era sacando de su historia y dándolo. Mire, autoterapiarnos me parece a mí que es el fundamento del cambio, porque quien tiene que cambiarte no es la terapia, no es quien te hace la acupuntura, nadie. Tenemos que cambiar para afrontar y transformar el dolor en algo más. Y de eso se trata el duelo. Hace un momento grabamos otro podcast y Nora lo decía, ¿verdad? Es decir, el dolor
es el síntoma y la solución se hace a través del cambio de nuestras creencias, de lo que creemos que debió de haber pasado y no pasó. Así es que, ya les dijo Nora qué poco de terapias pueden usar y cuáles ella opina que no le funcionaron. Pero eso no significa que no funcionan, significa que a ella Así no le es. funcionaron. A mí no me funcionaron. Yo tengo que decir que a mí el yoga nada que ver, tengo que decirlo así por mi forma propia de ser, pero les tengo que decir que a través de la fotografía encontré la contemplación. Y eso fue, lo digo coloquialmente, como lo podría decir a un amigo aquí cerca de mí, era un mamanzalocos, pero increíble, ¿verdad? O sea, me mantenía muy en balance y me ha hecho fluir un montón. Aún lo hago, han pasado años y sigo, digamos, haciendo fotografía porque a través de ella puedo expresarme. Nora, estamos terminando. Contanos dónde estás, dónde te pueden encontrar. Ok, Nora Reyes Baruch en el Facebook y también la asociación como Fundación Carime con K, también en el Facebook, en Instagram también @Fundación Carime. Nuestros teléfonos 921-239-5347 con la LAD internacional más 52. Estamos, nuestros pilares básicos de la fundación son los grupos de ayuda mutua de diferentes, como mencionó Manri, para viudos, para hijos en duelo, para padres en duelo, para duelo gestacional y mixto y de pérdidas por COVID. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Manri. Gracias a vos, Nora. Mi nombre es Manrique Suárez. Les abrazo con el corazón y les agradecemos el tiempo. Hasta luego. Nos oímos en otro podcast. Chao.